Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio. Y por supuesto seguimos con nuestro especial de Mario Radio, en este caso pues lo que es el especial de JoJo's, que bueno pues ya vamos a la segunda mitad de este especial, la verdad bastante bien y bueno espero que les esté gustando. Antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. También les recomiendo seguirme en redes sociales. Me encuentran como Luisillo9716. Yo llego a subir cosillas que a lo mejor por aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, ahora sí de que continuamos con nuestro especial de JoJo's. Y bueno, pues cuando acabó Stardust Crusaders a principios de los 90, Araki básicamente dijo: aquí acaba la saga de JoJo's. Pero pues bueno, ahora sí que la inspiración le vino justamente durante ese descanso entre la parte 3 y la parte 4. Y es que regresó a su pueblo natal después de tanto tiempo. Ahora sí que regresó, vio cómo estaba la onda. Pero el problema es que su pueblito pues ya no era el pueblito que conocía, sino había sido prácticamente transformado en algo que era casi como una tipo pequeña ciudad. Y eso es algo que pasó mucho en la década de los 90, que bueno, en sí se dio más en los 80, pero ya en los 90 se vio como los resultados de todo ello, que fue que estos pueblitos, estos lugares que eran como más tranquilos y eso, le abrieron las puertas a las grandes cadenas de mercado, ya sea de supermercados, de juguetes, de cualquier otra industria. También por supuesto le abrieron puertas a fábricas y ese tipo de cosas de conglomerados mucho más grandes, porque bueno pues ya en ese momento tanto muchos países impulsaban sus industrias, así como también empezaba la dichosa globalización, tras, bueno, pues la caída del muro de Berlín, tras que Estados Unidos ganara la Guerra Fría, y bueno, pues obviamente a Araki le tocó ver esto en su propio pueblo, en Japón, y bueno, no solamente eso, sino que inclusive justamente cuando él regresó, estaba en activo un asesino en serie. Así es, básicamente, mientras él regresaba a su pueblito, a ver cómo estaba la cosa, pues descubrió que de hecho justamente estaba alguien haciendo maldades, alguien queriendo quitar vidas y por supuesto pues esto como vieron y si ya conocen la historia de la parte 4 sirvió de inspiración para esta historia. Que bueno, esta parte 4 conocida como todo el mundo lo sabe como Diamond is Unbreakable, aunque al principio se conocía simplemente como la parte 4 Yoshikage Kira, no, Yosuke Higashikata, me equivoqué de personaje, perdón, ya ando confundiendo al pobre Yosuke Higashikata, y pero bueno, pues ya en los 2000 se cambió a Diamond is Unbreakable y esta historia fue publicada en la Weekly Shonen Jump del 92 al 95, aunque eso sí, su historia transcurre, digámoslo así, en el futuro para el tiempo en el que se escribía, porque la historia transcurre en 1999 y bueno, pues ahora sí de que con toda esta inspiración hace esta parte de JoJo. Y aquí seguimos a Yosuke Higashikata, que es un JoJo porque curiosamente Joseph Joestar engañó a Suzy Q con una joven de un pueblo llamado Morio, que curiosamente cuando esto sucede tengo entendido que la mamá de Yosuke tenía como apenas en sus 21 años, por lo que se dice estaba estudiando la universidad y Joseph ya tenía como sus 60 y tantos, entonces pues sí pasó eso. Tengo conflicto con esa parte, pero pues X, así pasó y pues así tuvimos a este Jojo, ¿no? Y ahora sí que toda la historia transcurre en un pueblo costero llamado Morio, que bueno, pues es donde eh, vive nuestro protagonista, pero curiosamente durante todo esto hace un viaje lo que es Yotaro Kuyo, porque al parecer hay una flecha que da poderes de stand que le perteneció a la bruja Enya, la que bueno pues derrotaron en la parte 3 y esa flecha al parecer fue el que le dio su stand a Dio, así como también a otros personajes, y bueno pues se los dará a muchos villanos o personajes secundarios de lo que es esta parte 4. Y bueno pues ahora sí de que es una premisa bastante sencilla, de hecho se caracteriza mucho porque esta historia no busca ahondar, por lo menos no tanto en lo que es un gran panorama de las cosas, porque técnicamente, pues ya,
JoJo se acabó en parte 3 y esto se podría decir que es como un epílogo o algo que hizo Araki nada más como por diversión, no sé cómo decirlo. Y pues ahí como es en esta y en la siguiente parte es donde hay más sentimientos encontrados, aunque yo les hablaré de los míos para la siguiente, para la parte 5 porque sí tengo muchas cosas que decir, pero en la parte 4 pues hay mucha gente que dice que Yosuke no es el mejor de los yoyos, que la historia es la que menos es interesante, la que menos aporta al gran esquema de yoyo como saga, entre muchas cosas, pero lo cierto es que aún y con todo eso, voy a parafrasear un comentario que vi en uno de los openings que estaba subido a YouTube, donde en resumidas cuentas decía muy buena parte, no muy larga, no muy lenta, es una historia simplemente sencilla donde importan los personajes para relajarte, y eso es lo que es, genuinamente es una historia de yoyos que más que ver cómo salvar al mundo de una pelea eterna entre un linaje familiar de Dio Brando contra los Joestar o algo así, aquí simplemente pues es ir relajado. Se podría decir que estas partes junto con las siguientes dos, técnicamente la amenaza de Dio sigue presente, ya que son los remanentes de Dio lo que sigue causando estragos. En este caso pues, sería lo que es la flecha que da Stance, que bueno pues es lo que sigue causando de la batalla de Egipto todavía muchos problemas, ¿no? Respecto a la flecha, tengo mis sentimientos igual, porque, y todavía lo mencionaré en la parte 5 porque para empezar nos explica muy bien más de cómo se consiguió la flecha, cómo se hizo y eso, que sí, eso se explica ya en la parte 5 pero en la parte 4 que es donde la introducen, simplemente lo hacen y ya está. También como que, y algo que siempre me quedó de la duda, es qué pasó con ciertos personajes, que no estuvieron muy en contacto con lo que fue Enya, tipo Polnareff o Kakyoin. Por ejemplo, Kakyoin te dan a entender en la parte 3 de que obtuvo su stand desde pequeño, que desde niño por eso era alguien muy retraído, que no era muy expresivo y eso, porque pues tenía su stand y como que no sabía cómo expresar eso y cómo la gente entendiera, de que tenía como un espíritu al lado. También, si no mal recuerdo, Abdul también tenía su espíritu, su stand desde pequeño. Entonces, ¿a ellos cómo les pasó? O sea, como que no, aún así es algo que pasa, o sea, por lo menos hasta donde voy, que es como casi a la mitad de parte 6 todavía como que no me queda muy en claro cómo fue para ciertos personajes, aunque también sí es cierto de que es una explicación pues bastante plausible para que hubiera varias personas que tuvieran el poder de tener un stand, ¿no? Porque había algunos como alguien así puede tener un stand si técnicamente es algo de la manifestación del alma y tienes que tener como esa cierta habilidad, esa voluntad y eso, como que dónde puede salir eso. Bueno, pues aquí medio lo explican un poco con lo de la flecha, ¿no? Que en resumidas cuentas hay gente que le está disparando a otras personas con esa flecha de stand y por supuesto ahí es cuando entra Yotaro, ahí de paso se encuentra con Yosuke porque también tiene que arreglar el problema de la herencia porque justamente se dieron cuenta de que hay otro Joestar que nadie sabía, entre otras cosas, ¿no? Ahora de los personajes de yo es que me gusta como yo es un yo curiosamente que actúa como adolescente y ahorita que estoy viendo la saga completa en sí, técnicamente la mayoría son adultos jóvenes o adolescentes y aquí es el único yoyo que actúa conforme a su edad, o sea, prácticamente un adolescente que no se preocupa como por salvar al mundo o algo así, se preocupa simplemente por sus seres queridos, por tener dinero y ya está, cosa que creo yo que pues lo hace el más creíble de todos los yoyos. Me gusta mucho ese stand Crazy Diamond, aunque siento que hasta cierto punto es una variante de Star Platinum, digo, técnicamente se entiende porque son familiares, porque son Joestar, pero en diseño se ve medio similar un poquito, digo, tiene sus diferencias de color y de en la cabeza y eso, pero hasta cierto punto pues tiene esas cosas similares y pues en sí también tiene lo mismo de que pues su stand es de muy corto alcance, que en su mayoría da golpes, aunque aquí tiene el plus de que bueno pues puede curar con su stand, puede curar las heridas de las personas o puede regenerar ciertos objetos que se rompieron, que bueno pues es bastante conveniente para muchas situaciones de la historia, lo cual está bastante bien. También ahí se hace amigo de Koichi, que creo yo que Koichi es el mejor personaje de esta parte, que no tiene un stand, pero justamente cuando le disparan con esta flecha adquiere su stand Ecos, que me gusta mucho cómo lo va adquiriendo, de que por ejemplo es el Act 1, Act 2, Act 3 y que va evolucionando su stand conforme él va aprendiendo y va madurando y eso la verdad es un detalle bastante chido. Me gusta mucho su subtrama con Yukako, que por lo que tengo entendido Yukako es la primera yandere de la ficción, lo cual pues
está bastante bien, que como dato curioso, esta se basó en la primera esposa de Araki, ya que pues quería representar lo que sintió en su matrimonio y iba con su filosofía de que no quería representar a las mujeres como esos seres perfectos que son, ¿no? Que también pues Yukako tiene sus momentos buenos en la historia, la verdad bastante bien, y pues no tengo nada más que decir. Tenemos a Okuyasu, que pues su hermano es el que disparaba las flechas al principio de la historia, y bueno, pues me cae muy bien. De hecho, aquí la verdad puedo decir de que Okuyasu y Yosuke, junto con lo que son Joseph y César, son de los mejores JoJo Bros de la historia, y no lo digo a ligera, literalmente me gusta mucho su dinámica, en parte por esto mismo de que son adolescentes actuando como adolescentes, o sea, les queda bastante bien, aparte de su stand está muy roto, que si fuera más inteligente Okuyasu pues lo utilizaría mejor, pero la verdad igual muy buen personaje, y pues me gustó mucho igual su participación ya para la batalla final y todo eso. Me gustó ver a Yosuke. Ahora sí que tiene un diseño menos fuerte, pero pues está bastante bien, aunque curiosamente ya después cuando ves parte 6 como que te cuestionas bastante las decisiones como padre de Yotaro, ya que Yotaro, o sea, literalmente se la pasa más preocupado por Koichi o por Yosuke y eso que por su propia hija, que tengo entendido que ya para ese momento ya había nacido, más o menos, digo, estaba pequeña, pero pues bueno, eso ya lo hablaremos más cuando lleguemos a parte 6. Joseph estuvo bien cuando apareció, aunque no sé si dejó de usar Hammond y por eso se ve como que ya muy, muy viejo. O sea, técnicamente en vida real, pues eso es lo que pasa, pero como él usaba Hammond, pues tiene como cierta ventaja de envejecer un poquito diferente. Aquí no sé si lo dejó de usar o qué onda, pero pues siento yo que es más por el hecho de que Araki dejó el Hammond como habilidad ya desde mucho antes y pues ya simplemente quería seguir con los stands. Siento raro lo que es su relación con Yosuke porque es como de, o sea, siento yo que sería algo muy difícil de aceptar de que, ese viejito de ahí es tu padre y por eso no tuviste papá porque pues la verdad fuiste producto de una infidelidad, que es algo, es una trama interesante de explorar, creo yo, pero siento yo que sí siento yo que tampoco fue explorada como de la manera más provechosa, o sea, no está mal, porque pues sí tienen sus momentos donde tienen como que llevarse bien y todo eso, pero en general no hay mucho, ni siquiera inclusive hay como un reencuentro entre Joseph y la mamá de Yosuke, o sea, es como que muy, o sea, no entiendo o sea, como que sí que siento yo que quedó un poquito ahí a deber esa exploración, ¿no? Pero ahí en fuera, pues no está mal, la verdad, esto así, Joseph, por ahí medio por ahí tiene lo suyo todavía un poquito, pero pues ya aún así, pues ya no es el Joseph que conocimos en las partes 2 y 3, y creo yo que pues, para los que nos gustó mucho ese Joseph, como que sí queda mucho a deber, y sí se siente un poco decepcionante, ¿no? De ahí en fuera me gustan también mucho el resto de personajes, me gustan también como que los villanos antes del principal, que son el usuario de Red Hot Chili Peppers y de este Angelo, que salen los primeros 3 capítulos. Ahora sí que como que planteando un poco más o menos cómo funciona la dinámica de esta parte y todo eso. Me gustaron también mucho los secundarios, como Yukako, el chef que tiene a Pearl Jam y todo eso. Pero siento yo que para el final muchos de ellos pudieron haber sido más aprovechados. O sea, como que después nada más, o sea, salen en su momento y como que sí le dan cierta importancia a algo que dicen o hacen, pero después lo dejan muy de lado. Inclusive es algo que se nota para la batalla final, que es como que literalmente la batalla final nada más es literalmente Hayato, que es el morrito que está de cierta manera en medio de todo esto, Yosuke y Okuyasu, que sí, pues técnicamente el que tiene que vencer es Yosuke porque es el yoyo principal de lo que sea, pero ni están presentes ni Yotaro, ni Koichi, ni Rohan, ni todo eso, y es una pena porque son personajes bastante chidos, que hablando de Rohan, a mí me gusta mucho Rohan, o sea, un artista de manga que de cierta manera es como el self-insert de Araki en su historia, me gustó mucho, o sea, es un personaje muy cool, sé que a muchos no les gusta, pero a mí se me hace muy divertido Rohan. Siento yo que para los que tenemos como cierta alma de artista, como que entendemos perfectamente su sentir, y aparte es como una manera mucho más amable de ver cómo es la vida de un mangaka, sin, obviamente un poco más glamurosa, porque ya cuando descubres la vida real, si ves que sí es como más difícil ser un mangaka, pero esa es otra historia, ¿no? Pero aún así sí me hubiera gustado mucho más participación de esos personajes, sobre todo porque cuando aparece el fantasma de la chica esta que es Reimi, o sea, literalmente todos los usuarios de Stand que están en el pueblo se reúnen.
y es como de que después ya ninguno de ellos vuelve a hablar y eso, y literalmente muchos aparecen en un momento y los matan, o después aparecen, pero ya hasta el final, o sea, entonces como que sí, igual como que queda así mucha la duda, igual con la bebé que adopta Joseph, que es la bebé invisible, o sea, a ella le dieron con la flecha de Stan en verdad, o fue un accidente, o qué onda, pero pues nada más la adopta y ya está, ¿no? Y nunca se supo después qué pasó con esa bebé, la verdad, o sea, nada más al final te dicen que Joseph la adoptó, pero no te dicen qué más pasó, la verdad sí, en ese tipo de cosas cierto yo que sí quedó un poco a deber en otros personajes, pero también siento, y es algo que se verá mucho ya para, sobre todo para parte 6 igual creo yo, que Araki como que ya no le, o sea, nada más como que el gusto por grupos grandes le fue algo de la tercera parte. Y como que ya le costó trabajo en las siguientes, como que no se sentía cómodo o no sabía cómo aprovechar estos grupos grandes de personajes. Y eso que hablamos que inclusive solamente, tan siquiera hubiera estado Koichi más presente en la batalla final, o sea, pero aún así, o sea, ese hecho creo yo que sí demuestra que ya no, o sea, como que nada más fue una cosa de una vez y ya está. Pero pues por desgracia siguió metiendo pues un grupo grande en las siguientes partes y pues sí se nota un poco esa falla ya para las siguientes. Por eso se ve ya en las últimas partes de Yoyo a partir de las 7 que son como nada más un grupo más pequeño de personajes a comparación de las que estuvo haciendo desde la 3, ¿no? Y hablando ahora sí que como del villano principal, que es Kira, Yoshikage Kira, que fue el con el que confundí al pobre Yosuke, pero es un villano bastante bueno. Me gusta mucho como villano. Mucha gente lo podría tachar igual de sencillo porque simplemente es un asesino serial, pero pues creo yo que no hay mucha ciencia en ello. Técnicamente va a tener como un pasado mucho más trágico, como que mucho más elaborado, pero el mismo Araki dijo que no quería que empatizaran con él y por eso pues mejor ya no decidió ponerlo, cosa que entiendo porque siento yo que no está mal poner pasados trágicos de villanos. Creo yo que está hasta bastante bueno. Pero el problema es que mucha gente confunde justificar con entender. Es algo que pasó, por ejemplo, mucho con My Hero Academia, o sea, de que muchos villanos pues tienen su historia trágica, pero en ningún momento de la historia te dicen que sean buenos o algo así. De hecho, inclusive los mismos personajes recalcan que nunca los van a perdonar por lo que han hecho, y es más, muchos de ellos ni siquiera se arrepienten de sus acciones, o sea, no cambian o algo así, pero pues tienen esta parte del pasado trágico y mucha gente piensa que con eso los estaban justificando cuando no es así. Y siento yo que eso hubiera pasado con Kira, si a lo mejor Araki hubiera hecho eso, pero siento yo que no es culpa de hacer un pasado trágico, sino es creo que la comprensión lectora. Creo yo que es el mayor enemigo de la humanidad, la comprensión lectora, y pues eso fue lo que hubiera fallado, pero aún así no está mal. La verdad creo yo que me gusta cómo lo van manejando. Me gusta que el anime agregó como ciertas escenas extra en los primeros arcos antes de la llegada, así la presentación formal de Kira para ver que estaba su presencia ahí. La verdad está bastante bien. Y me gusta mucho que cómo juega con esto, que es como este tipo de arquetipo de estilo Hitchcock, que es donde el espectador sabe lo que está pasando, que en este caso todos sabemos quién es el asesino que es Kira, pero pues ahora sí de que la tensión va en que los protagonistas no saben lo que está pasando y pues es esa frustración y eso de que ellos no han podido darse cuenta y detener a la persona responsable, ¿no? Que en este caso pues Kira pues tiene su stand que es Killer Queen, que tiene varios ataques que se llaman igual que varias canciones de Queen como Bites the Dust, que es su ataque final que adquiere ya en los últimos momentos, o Sheer Heart Attack, la verdad, muy buenas referencias por ahí. Me gusta mucho también como esta parte del padre fantasma, es algo que esta parte igual me gusta mucho porque es como parecida a la 2 en el sentido de que vuelven a resaltar lo bizarro, como el chef que te cura con su stand con la comida, el fantasma de Kira, del papá de Kira, toda esta onda del callejón fantasma y toda esa onda, el alien que aparece en un momento, o sea, literalmente aparece así como de, Araki dijo, voy a meter un alien. Y metió un alien y pues estuvo chido, digo, no tiene mucha repercusión en la historia, igual me hubiera gustado más participación, pero pues estuvo chido y pues estuvo chistoso, la verdad, o sea, se nota mucho que se tomó otra vez muy en serio el título de Bizarro en su manga, la verdad estuvo bastante bien. Y Kira, pues me gustó como villano. Al final, pues obviamente con esto del padre fantasma, pues se la dieron la flecha de stand que estaba usando. Y ahí es cuando pues obtiene el poder de Killer Queen,
que es otro poder del tiempo, que en este caso es poder repetir hasta cierto momento del día, si es que quiera descubierto y todo eso. Y pues ahora sí de que el chiste de los últimos capítulos es de más que nada de parte del personaje de Hayato, es intentar romper ese ciclo de repetición, porque si no va a llegar a un punto que hasta él sienta que es perfecto, pues dejará de repetir el tiempo, pero es cuando en efecto él ya habrá ganado. Ahora mucha gente, y esto creo yo que hasta cierto punto puede entender, sentirá repetitivo que los poderes de Stan de los villanos tengan que ver mucho con el tiempo, o el final tenga que ver con algo del tiempo, pero pues de hecho mismo Araki dijo que con los siguientes villanos que hizo en las últimas tres partes, después de la parte 3, era más que nada explorar cosas que no pudo explorar, que no pudo poner cuando hizo The World para Dio, que pues nada más Dio detenía el tiempo, pero con esto pues eran otros conceptos que él tenía que poder usar con el tiempo, tal es el caso de repetir un día, o en siguientes partes como hacer que se pierda cierto segmento del tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pues ahora sí de que fue esta experimentación, pero en lo personal creo que no lo veo mal, y sobre todo ya conforme van tratando los temas para la parte 6, creo yo que el tiempo en sí mismo se me hace una idea bastante interesante como el por qué los villanos lo usan. La verdad creo yo que hasta eso Araki supo aprovechar esa parte muy bien. Como dije, me hubiera gustado mucho más participación de otros personajes, pero pues en general, pues al final de cuentas, después de una gran batalla y con ayuda de Star Platinum y de una ambulancia, porque pues eso se necesitó, pues detienen a Kira. Prácticamente Kira muere cuando una ambulancia, al ir de reversa y no fijarse, le rompe el cuello. Suena absurdo, pero creo yo que hasta cierto punto es inclusive algo bueno considerando la naturaleza de este tipo de personajes, porque cuando ves cómo es la psique de un asesino en serie, ves que si bien intentan ocultarse y lo que sea y supuestamente vivir una vida normal, lo cierto es que pues en sí les gusta mucho hasta cierto punto ese reconocimiento de lo que están haciendo. De hecho, muchos por eso les gusta cuando les ponen los sobrenombres tipo el Zodiaco, The Night Stalker, BTK, o sea, ese tipo de cosas como que les gustan a este tipo de personas, ya que es una manera de seguir en el anonimato, pero al mismo tiempo pues tener ese como poder y ese reconocimiento que ellos buscan con estos actos. Y el hecho de que simplemente pues tenga un final así, pues hasta cierto punto pues se me hace algo para que pues no tenga esa satisfacción el personaje, y sobre todo con que después llega al callejón de los fantasmas y eso, y su alma se la llevan a un inframundo a ser castigada y cosas así. Aunque me gusta también mucho la parte final que dice Hayato, y es de que al final de cuentas no se hizo justicia como tal. Por ejemplo, Kira tomó el lugar del papá de Hayato, y nadie sabrá qué es lo que le pasó a su verdadero padre. Su mamá nunca sabrá la respuesta. Lo mismo con los padres del morrito ese Shikeshi, tampoco sabrán qué pasó. En general te dicen que muchas personas que perdieron a seres queridos jamás sabrán exactamente qué fue lo que sucedió, porque pues por un lado pues obviamente no hubiera sido alguien fácil de procesar en la justicia, porque pues literalmente se explotará a sus víctimas hasta que no quedara nada más una mano, y pues de ahí después se deshacía de esa mano. Y pues no había, y como dicen, si no hay cuerpo pues no hay crimen, entonces pues no había un crimen con que juzgarlo. Y aparte, ¿cómo le explicas a la gente que hay unas cosas espirituales llamadas stands y hacen peleas y ese tipo de cosas? Entonces pues sí estaba bastante difícil, pero sí es una parte muy agridulce del final, porque creo yo que tiene uno de los mejores finales más felices de JoJo, de que todo termina como que muy bonito al final de cuentas, y ya como que todos felices y contentos. Pero sí está esta parte que lo hace agridulce, de que nunca se pudo obtener justicia de todo lo que sucedió, ¿no? Que es una pena, pero pues al final de cuentas, pues por lo menos lograron detener a este villano. Y bueno, pues ya al final, pues como dije, todo termina muy bonito. Joseph y Yotaro regresan a Estados Unidos. Pues, se llevan a la bebé invisible. Yosuke y Okuyasu pues siguen como con su vida de estudiantes. También Koichi, que está con Yukako. Pues, el restaurante sigue abierto y toda esta onda. Y pues sí, así termina bastante sencillo, sin muchas pretensiones, sin algo bastante grande. Y creo yo que al igual que pasó con Stardust Crusaders, de que esa sencillez es su mayor debilidad tanto como su mayor fortaleza, aquí esa historia más contenida, esa historia más pequeña es tanto su mayor virtud como su mayor debilidad, porque por un lado pues sí es cierto de que es una parte que creo yo que puedes disfrutar sin mucho problema. No es como que ahora sí que busque una gran batalla al final,
o que cambie mucho el esquema de las cosas, pero es algo que disfrutas bastante, particularmente como dije, por los personajes que me gusta cómo hasta eso Araki hizo grande literalmente una historia en un pueblo. O sea, siento yo que era muy riesgoso que su historia anterior, que se desarrollaba en varios países, y después pasaron a historia ya más contenida en un solo pueblo, como que sí era bastante arriesgado, pero al final me gustó cómo lo manejó y creo yo que la transición estuvo bastante bien y se sintió muy, 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 muy bien todo. Pero pues por otra parte sí es cierto de que pues ese mismo contraste pues también hace que a lo mejor mucha gente no le guste la parte 4 de JoJo's, porque si he visto gente como que dice sáltatela o como que no importa mucho, lo cual siento yo que no. O sea, creo yo que si bien en parte no es muy consecuente a futuro, solamente nada más por la parte de la flecha stand, pero de ahí en fuera no es muy consecuente en ese aspecto. Pero aún así es una historia chida. Yo me la pasé muy bien viendo esta parte 4, la verdad. Tiene de los mejores endings, tiene de los mejores openings. La verdad me gustan mucho las canciones de los openings que utilizaron mucho. Particularmente del primero y del tercer opening. Creo yo que son hicieron una muy buena elección. Y siento yo que aún así esta parte de que no fue tan consecuente lo que sucedió en parte 4 para el final por ejemplo, parte 6, siento yo que es más culpa de parte 6, pero eso ya lo hablaremos ya mucho más adelante. Aún así, pues me gustó mucho, la verdad fue bueno visitar el pueblo de Morio. Por ahí de hecho hay un spin-off que, que no entiendo del cómo, porque es donde se juntan Yosuke, Whole Horse, Boingo y la prima de Kakyoin, que se escucha chido, pero el problema es que creo yo que esa historia toma lugar antes de parte 4, cosa que no entiendo porque ahora sí de que se junta con otros usuarios de Stand y técnicamente Yosuke no conoció otros usuarios sino hasta que llegó Yotaro al principio de la historia. Entonces sí está medio confuso, pero aún así pues me gustaría leer un poquito más de eso. Se escucha bastante interesante ese spin-off. Me hubiera gustado ver otros personajes de parte 3, especialmente a Polnareff, que curiosamente fue el sentimiento que muchos tuvieron cuando se publicó esta misma parte, y que ya cuando obtuvimos la respuesta en parte 5 no nos gustó, pero eso lo hablaremos a futuro. Pero bueno, pues ahora sí de que esta fue hablando de la parte 4 de JoJo's, de Diamond is Unbreakable. Ahora sí que déjenme en comentarios, ¿les gusta mucho esta parte? ¿Sienten que está algo infravalorada? Que a lo mejor pues en efecto no está tan buena, que se la pueden saltar, que en lo personal yo diría que no. Yo diría que no se la salten aún así. Independientemente de eso, es una muy buena experiencia. Pero déjenme en comentarios qué opinan sobre esta parte 4 de JoJo's. Y bueno, pues ahora sí que si les gustó, denle like y compartan. Y bueno, pues ahora sí de que terminamos con el episodio de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.